estamos buscando... ¿Te gustaría que te regalaran esto? Sí, lo encuentro tierno también. No, pero... Ya. Bueno, pero contesta una pregunta. ¿Qué pregunta? Es sobre fecundación in vitro, sobre si elegiría el color del ojo de tu hijo, etc. Sí, van a aparecer en la cámara un momento. No, hay sí sé, es que estoy súper apurada, pregúntame bien rápido. Ya, pero sacamos para que no puedo filmar dentro. Ya, vamos. ¿Opinas tú que debería el hombre intervenir dentro de lo que es la genética? ¿Crees tú, por ejemplo, que el hombre podría elegir el color de ojos de su hijo o el color de pelo o de alguna manera piensas que se podría hacer? No. No, ¿por qué? Porque si Dios lo ha hecho así, tiene que ser así, ¿no? O sea, ¿tú opinas que directamente tiene que ser la intervención de Dios y el hombre no podría, por ejemplo... No, pero según para qué. Para intervenir en el color de ojos, una cosa tan burda como eso, no. Tú dices, por ejemplo, patologías, sí se podría intervenir. Sí, claro. ¿Sí? Sí, lógico. En ese sentido, sí. Sí. En el aspecto de las investigaciones, por ejemplo. O sea, que de alguna manera hay que investigar genéticamente, y eso significa experimentar, para poder mejorar. No, si experimentar en el ser humano, no. ¿No? No. Sería. ¿Tienes la posibilidad de tener un hijo? ¿Te recurriría a la fecundación in vitro para ello? De todas maneras. De todas maneras, ¿no encuentras que no hay ningún... ¿No tienes alguna religión tú? ¿Sí? ¿Eres cristiana? ¿Sí? Y si la religión cristiana te dice que eso va en contra de tu religión, ¿tú igual lo harías? Yo creo que no lo debiera decir la religión cristiana. No lo Porque debiera. yo creo que Dios dijo que el hombre tenía las cosas en el mundo y que tenía que dominar la naturaleza. Por lo tanto, se dijo eso está dentro de la naturaleza y debiera de ocupar esas cosas para... Ya, pero si el Papa, que es la máxima autoridad de la Iglesia aquí en el planeta, dice que eso es contrario a la Iglesia católica, ¿tú cómo aceptas eso entonces? ¿Tú tienes tu interpretación de la religión? Claro, entonces? yo tengo mi interpretación de la religión católica. Creo en la Biblia, pero no creo En la Iglesia. No creo en la Iglesia. Ya. Poética, por ejemplo. No tengo idea. Es la intervención del hombre dentro de lo que es la genética. Ya. Por ejemplo, en el caso de la fecundación in vitro, el caso de mejorar patología a través de la genes. ¿Cree usted que eso es positivo o negativo? Realmente no sabría opinar porque habría que verlo en el tiempo. Ya. Las cosas van cambiando, así que... Pero la experimentación en ese aspecto, ¿usted lo encuentra positivo o negativo? Habría que tener una idea clara, habría que tener mucha ética. Para solucionar problemas es positivo, para estar haciendo experimentos no. Bien, muchas gracias. Yo contesté una pregunta, estamos haciendo una encuesta. Oye, pero si en la pregunta 1000, ¿sabes? ¿Nos puede esperar después del café? ¿Ah? ¿Ya? ¿Ya? Okay. Va a caer con calma. usted. Ya. ¿Saben ustedes más o menos qué es lo que es la bioética? Claro. Bioética. Sí. En realidad no sé, pero debería tratar de chuntar. Yo lo explico más o menos. Ya. Es la intervención del hombre dentro de lo que es la genética, o sea, intervenir, por ejemplo, en la fecundación in vitro, en mejorar, por ejemplo, patologías que puede tener el niño antes de nacer, o cualquier clase de intervención del hombre en lo que es La aspecto de ética en la naturaleza. biología. La ética en la biología, precisamente. ¿Qué yo decir? Usted, por ejemplo, en un hijo, ¿ustedes, por ejemplo, aceptarían la fecundación in vitro? Si fuera el único sistema posible, yo creo que ¿Sí? sí. Y aceptan, por ejemplo, la experimentación dentro de lo que es la biología, inclusive, digamos, dentro de personas humanas. Ah, no sé, habría que saber más de eso. Claro, Es es muy demasiado complicado. amplio, ¿no? Habría que ir separando temas para ir adentrándose en Honduras. Como avanza la biología hoy en día, se ha llegado al punto de poder, por ejemplo, escoger, sin riesgo alguno, el color de pelo de su hijo, el color de ojo, y eso a través, digamos, de un montón de experimentos. ¿Usted lo haría? Cosas así como el color de pelo y el color de ojo, no. Yo aseguraría Salvo que uno lo tuviera muy feo. No, yo aseguraría No, valdría otro la tipo pena. de cosas que fueran, claro, Solamente en el bienestar, digamos, de salud. claro, que fueran en bienestar de su salud, pero no cosas así superfluas como el color de ojo, el color de pelo. ¿Ustedes son religiosas? ¿No? ¿Opinan que tiene que haber algún tipo de intervención, digamos, de la religión en este aspecto? ¿O de la ética en general? Bueno, la ética sí, de la La religión. ética sí, ahora la religión en la medida en que se encuentre con la ética, yo creo que no hay ningún problema, o sea, va a haber un acuerdo. Pero yo
Yo pienso que estas cosas finalmente son de la incumbencia de cada persona. De acuerdo, muchas gracias. Ya, chao, que les vaya bien. Chao. Gracias. Sobre bioética. Es sobre la religión en la bioética. ¿Qué opina usted, por ejemplo, de lo que dice la religión católica al respecto de la fecundación in vitro? ¿Qué opino de lo que dice la Iglesia Católica? Al respecto de que está prohibido todo esos experimentos, no se puede hacer fecundación in vitro. Yo pienso que la Iglesia Católica defiende un principio. La vida se debe gestar a través de los mismos seres. Ya. ¿Usted es católico? No, realmente no. Ya. Pero defiende la postura de la Iglesia. No, yo defiendo todas las posturas que son... Defiendo todos los pensamientos, a pesar de que no estoy de acuerdo. Pienso que es una muy buena solución la gestación in vitro. Ya, y si pongas usted el caso de que se fuera un poco el tema de la fecundación in vitro y habláramos un poco de los experimentos genéticos que se están haciendo. Incluso hace poco tiempo salió un reportaje de un científico que dijo que iba a ser capaz de crear hombres monos, como para solamente trabajo laboral, solamente fuerza, que no pensaban mucho. ¿Qué opina de eso al respecto? No, me parece que no corresponde. Hay demasiada gente que está sin trabajo como para dejarle el trabajo a otros seres. Tal vez cuando lleguemos a una etapa en que todos podamos satisfacer nuestras necesidades, podemos pensar en crear robots o cualquier otro tipo de seres que hagan el trabajo pesado. Listo, 1.000.000 de gracias. Con nada. Muchas gracias. Sobre bioética. No sé nada, no sé nada. Al respecto estoy nula, así que no. ¿Qué opinas de la bioética? ¿La qué? La bioética. Eso es la fecundación in vitro. Eso no es la bioética. Bueno, la fecundación in vitro. En la ética en la biología, ¿qué opinas? No, lo encuentro súper... No, ya no. Qué nervio. No, mucho nervio. Sale mañana en Canal 13. Aparte que olvídate, soy profesora francés, pues una de esas Pero igual puedes ir a todos tus colegas. No. Oye, ¿en serio este video es para la clase francés? No sé hablar en público. Ay, no, qué vergüenza esa cuestión. Ya, ¿tú vas a salir mañana? No. ¿Ya se cree que lo contemos? ¿En serio? No. Tú tenías Ya, el plan, ¿te parece? ¿Ya? Sí, no. Sí, ya, ella, ya. Listo, mira. Es que voy a contestar por eso. No responde sí o no, preguntas Ya, cortas, ya. ya, Mira, sí. ¿qué opinas tú, por ejemplo, de la fecundación in vitro? Que no... Ya, no es antinatural. Es ética contra la religión. Ya, contra la religión, ¿tú eres católica específicamente? Sí. ¿Qué opinas de lo que dice la religión católica al respecto de que no se puede hacer eso de fecundación in vitro? Las parejas a lo mejor tienen una opción en la fecundación in vitro y la iglesia sencillamente dice que no. Bueno, lamentablemente algunas parejas tienen que recurrir a estos métodos, pero son antinaturales para mí. Ya, totalmente antinaturales. Pero si, por ejemplo, la persona así no pudiera tener, o sea, sí pudiera tener, pero en el caso de que decidieran elegirlo para ponerle los ojos azules al cabro chico, por ejemplo. Porque eso también se puede hacer. Es que eso ya no es ética, no sé, eso ya no es ética. Según el creador, Dios, que no, ustedes solo no son. No. ¿Qué? Ay, qué miedo, ya no va. Ahora, tía, ¿sabe usted lo que es la bioética, no? O sea, eso de la fertilización in vitro y esas cosas así. La guagua de probeta. ¿Qué opina de eso? No tengo idea. No, o sea, una opinión con respecto a las guaguas de probeta, si encuentra una buena idea, una mala idea, Por supuesto que es una buena idea para la gente que no puede tener familia. para la gente que no puede tener familia. ¿Usted tiene alguna religión cristiana, Sí, católica? es católica. Católica, ¿qué opina de lo que dice la iglesia al respecto de que si tengan o no tengan familia, igual no debe suceder eso? Oye, ¿sabes que no tengo idea? ¿Cómo? Sobre bioética, No. una pregunta. Es que no soy de acá y no conozco el todo. Pero bioética es sobre la fecundación in vitro, todo eso. No, no sé. Sobre bioética. Bioética es la intervención del hombre en lo que es la ética, o sea, la biología, la genética. Por ejemplo, la fecundación in vitro, por ejemplo, solucionar problemas o enfermedades a partir de la parte genética, cosa que salga un individuo más sano. O, por ejemplo, cosas un poco más vagas como elegir el color de pelo de su hijo, lo que es
de ojo. ¿Qué opinas sobre eso? Yo no lo haría. ¿No lo harías? ¿Por qué? No, porque creo que salga natural. Natural. Sí. ¿Tú eres religiosa, católica? Pero de alguna manera apoyas el hecho de que las cosas tienen que ser más naturales. Ahora, en el caso de parejas que no pueden tener hijos, por ejemplo. Ah, bueno, ahí sí. En ese caso sí, ¿cierto? Y sobre la experimentación en general en este aspecto. Porque antes de hacer cualquier cosa es necesario experimentar. ¿Opinas que puede experimentarse o no? Que sí, o sea, yo pienso que cualquier avance, cualquier experimento que se haga es bueno, pero depende de cómo uno lo ocupe y para qué lo ocupe. O sea, si uno lo empieza a ocupar, por ejemplo, para, no sé, porque hay casos que mejor tener un hijo en probeta que al embarazada para no perder la figura, esas cuestiones lo encuentro ridículas. Pero si es necesario, por salud o por alguna cuestión así, sí. ¿Y tú, por ejemplo, qué opinas respecto de la fecundación in vitro? Si es necesario, sí, pero no por cosas, por ejemplo, físicas de mejorar la figura de una mujer o que no se deforme, eso no. O por incomodidad. Por incomodidad. ¿Piensas que se corre mucho riesgo en este aspecto o piensas que el riesgo justifica en el fondo lo que se puede conseguir? Que depende, o sea, el riesgo, si uno no puede tener hijos, una pareja, el riesgo lo va a correr, porque entre no tener una guagua y tener una guagua con un mínimo riesgo. Ahora, en tu caso particular, no fijándote más en la demás gente, ¿tú tendrías un hijo de probeta o un hijo en el cual haya habido alguna intervención científica? Si mi pareja no puede ser natural, sí. Yo, o sea, en esa cuestión yo preferiría, si yo no puedo tener hijos, preferiría adoptar hijos. O sea, no sé. Porque pienso que hay demasiados niños que no tienen a dónde estar y pienso que de repente también es importante tomar en cuenta ese sentido. Ahora, ¿te has dado cuenta, por ejemplo, que la civilización, la técnica en general, avanza más rápido de lo que evoluciona el hombre muchas veces? Entonces, a veces el hombre tiene que ir adaptándose al medio más rápido de lo que su propia naturaleza le permite. Muchos científicos a este respecto han experimentado y han planteado la posibilidad de intervenir a tal punto de hacer, por ejemplo, hombres más capacitados para un trabajo físico, hombres más capacitados para un trabajo intelectual, lo que de alguna manera solucionaría grandes problemas sociales actualmente. ¿Qué opinas acerca de eso? No sé, es que yo esas cuestiones, como haciéndolo científicamente, yo no estoy en contra de la ciencia, yo lo apoyo harto, pero es que no sé. Bueno, gracias en todo caso y gracias de pasar. Respecto a la bioética. Bioética. Acerca de la fertilización in vitro, las guaguas de probeta y todas esas cosas. ¿Sabes algo respecto al tema, no? Bien poco. De la fertilización in vitro de saber más o menos, de las guaguas de probeta. ¿Que nacen a través de tubo eso? Eso mismo. ¿Qué opinas de eso? Ah, un hecho súper avanzado. Para una mamá debe ser súper emocionante. Ya, pero no encuentro ninguna cosa que vaya en contra de la naturaleza y... Claro que sí. Ya, pero ¿lo encuentra bueno o malo? Tiene su... Mira, en realidad podría ser bueno. Podría ser bueno. En cualquier caso, ¿usted profesa alguna religión católica? No, ninguna. Ninguna. Ninguna religión. Ya. Pero ¿qué opina de los experimentos cuando ya se va más allá de las guaguas? Cuando ya la cuestión empieza a ser, por ejemplo, hacer hombres monos y más capacitados para el trabajo laboral. Que no piensen, sino que solamente sean buenos para el trabajo laboral. ¿A las máquinas te refieres tú? No a las máquinas, sino que específicamente experimentos con genética. Hacer una nueva raza de hombres, por ejemplo, que solamente sirvan para la fuerza, para el trabajo laboral. Que no piensen. La verdad que no sé, nunca he escuchado nada de eso que están haciendo. Experimentos. Experimentos, claro. Ya, correcto. Bueno, en todo caso están haciendo y de repente se desvían un poco y empiezan a hacer esas cosas que quisiéramos saber cuál es la opinión de las personas, o sea, al respecto. Que piensen, o sea, que no piensen, ¿no? Da como miedo.
hacer hombres para que solamente trabajen y no piensen. No sé, me daría como miedo. Vamos a hacer unas preguntas para un caso de religión, sobre bioética. Una pregunta chiquitita. No voy a poner. Disculpe, caballero, ¿usted me podría contestar una encuesta sobre unas preguntas? No, gracias. Así. Es respecto, digamos, de la intervención del hombre dentro de lo que es la genética, de lo que puede ser un hijo, por ejemplo, la fecundación in vitro. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Está a favor, en contra? Mire, yo creo que estoy en contra porque soy católico. Correcto. Y creo que la gestación debe ser como Dios nos ha mandado. Bien. Y en el caso, por ejemplo, de las parejas que no pueden tener hijos, por ejemplo, la fecundación in vitro sería una posibilidad para que esas parejas... Sí, en ese caso, yo sí. Y en un aspecto general, el hecho de que el hombre experimente en seres humanos para en el futuro poder solucionar ciertas enfermedades a nivel genético, mejorar la especie de alguna manera, ¿piensa usted que eso es positivo o es negativo? ¿Se debería seguir experimentando o no? ¿Experimentando con quién dice usted? ¿Con animales? Con genes, por ejemplo, con óvulos, espermio, con animales e incluso con personas. Sí, también estoy de acuerdo. ¿Sí? Sí. Muchas gracias, Gaya. Dentro de lo que es la biología, la genética, por ejemplo, te doy un caso, lo que es la fecundación in vitro, lo que es mejorar enfermedades a partir de los genes, o toda esa serie de situaciones en las cuales el hombre interviene y experimenta un poco lo que es la biología. ¿Qué opinas al respecto? ¿Positivo o negativo? Sobre la fecundación in vitro. Sí, por ejemplo. Por un lado es bueno para la gente que no puede tener familia normalmente. Correcto. Y hay casos, por ejemplo, en los cuales se piensa que el hombre podría cambiar o evolucionar más rápido de lo que la naturaleza misma lo ha evolucionado, por ejemplo, haciendo gente más inteligente o haciendo gente un poco más fuerte físicamente. ¿Piensan que eso se puede hacer éticamente positivo o negativo? Yo creo que para mí no me interesa. No te interesa. Pero ponte en tu caso, tú eres padre o sea, bueno, no eres padre y tienes la oportunidad de elegir a tu hijo, por ejemplo, un hijo rubio, moreno, hombre o mujer. ¿Tú lo elegirías? ¿Cómo salga? Y si tu esposa no pudiera tener hijos, ¿aceptarías la fecundación in vitro? Sí. ¿Sí? Listo, muchas gracias. הנה, מצלמים אותך, תסתכלי, תצחקי. ¿Hablan español? No, español, pero ¿No? ¿Es televisión? ¿Televisión? Sí. Beto. ¿Les puedo hacer una pregunta con respecto a bioética? Hola, ¿cómo estáis? Hola. Otro más que conocí. Ya aprovechemos el tiro de la pasada. Bioética, weón. Bioética, sin grato. Experto, weón, pregunta. Sin grato. Sin grato. Un trabajo, bueno, después editamos, ya. La cuestión es la siguiente, ¿qué opinas tú de la fecundación in vitro, las guaguas de probeta? Mira, todavía no me atacó la experiencia, sí. Pero si tuvieras que tomar la experiencia, tuvieras que casar, tu mujer o tú no pudieran tener hijos, ¿recurrirías a la fecundación in vitro? Por supuesto. ¿Tú tenías alguna religión? ¿Eres católico? ¿A qué me dices que no? Católico. Católico, ya. Pero yo creo que no impide, o sea, no implica. Ya, no impide nada de esa cosa. Y no me tan serio, Juan Carlos. Con respecto a lo que dice el Papa, al respecto, que es la máxima autoridad de la Iglesia aquí en la Tierra. Te digo que lo escuché poco, así. No, pero él ha expresado en variadas oportunidades, al respecto dice que va contra la religión católica el asunto de la fecundación in vitro. Me pongo serio, ¿no? No creo, yo creo que es crear una vida y da lo mismo como se cree. O sea, mientras se dé vida a alguien y nazca bajo cualquier religión es una vida más y no tiene por qué estar contrario a la Iglesia. Ya, o sea, tú eres de la opinión de que es una vida más, de que no se están creando monstruitos ni nada por el estilo. Lógico. Sería lo mismo que adoptar, una pareja no puede tener hijos, adopta. Ahora tiene la posibilidad de... otra posibilidad más, digamos. Otra alternativa. Ya listo. Bioética. Bioética, ya, no sé. Bueno, es lo que tiene relación con la fecundación in vitro ya, o... ahí sí, ahí estamos más o la ética en la biología sobre la... Ya, perfecto.
Y ahora, ¿qué opinas tú de la fecundación in vitro en general? Fantástica. ¿Por qué? ¿En relación a qué? Porque no tiene ningún contra, sino que muchos pros. Ya. Muchos pros. Y en relación a adoptar un hijo y entre fecundación in vitro... Prefiero 1000 veces fecundación in vitro. Ya. Totalmente tuyo. ¿Tú de qué religión eres? Ateo. Ateo, ya. Con mucho orgullo. Ahora, por ejemplo, hay también la producción de seres más perfectos mediante la biología. No, eso son puros, ¿cuánto se llama? Son puros mitos. Y la gente que no entiende mucho inventa esas cosas. Todavía no se llega a controlar los genes en cuanto a hombre. Pero si se llegara... Si se llegara, estamos hablando de un futuro bien lejano. La experimentación, por ejemplo, en este proceso de perfeccionamiento, la experimentación, pueden haber errores y se forman seres mutantes, qué sé yo. No, eso también es bien... ¿Has cachado tú cómo es la cuestión in vitro? Es un proceso que es casi natural. Simplemente se hace una fecundación afuera y todo lo demás adentro. Así que la probabilidad que te salga un monstruo ahí es la misma que hay ahora. Hacerlo de forma normal, así que no hay ninguna desvirtuación, no hay ningún mal en eso. Ok. Gracias. Solamente 2 preguntas. No. Bioética. Fertilización in vitro y todas esas cosas. ¿Qué opinan de eso? Ya, Andrea. ¿De qué? Ya. ¿Pero qué opinamos de qué? De las guaguas de probeta, la fertilización in vitro en general. No, yo no estoy de acuerdo. Yo tampoco, por el lado católico. ¿Pero el lado católica? ¿Son católicas ustedes? Sí. Ya. O sea, encuentro que es una solución para la mujer que no puede tener guagua, pero si es cristiana y si es católica, no está aceptada por la iglesia. Se ha dado un caso, por ejemplo, de investigaciones en las cuales sale la probabilidad de mejorar enfermedades a partir de la intervención en los genes. ¿Creen ustedes que eso es lícito trabajar al respecto, experimentar para en un futuro próximo poder mejorar ciertos aspectos de la especie? No, yo no estoy de acuerdo porque en el fondo al final crear una persona perfecta con todas las cualidades y por haber y en el fondo no es natural, o sea, hacia las personas más o menos que pelo rubio, ojos azules más o menos, entonces... Pero por ejemplo, el cáncer se ha comprobado que tiene mucha influencia en la genética. Si se pudiera eliminar, por ejemplo, el gen del cáncer. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Con qué? La ciencia lo puede hacer, solamente... Ah, claro, perfecto sería. Sería perfecto. Lógico, y eso yo no creo que esté contra la iglesia. Pero el problema está, por ejemplo, en que la intervención del hombre al experimentar puede producir, por ejemplo, algunas fallas. De que dentro digamos, de los cromosomas se saquen más genes de los que se tienen que sacar, o se deje alguna embarrada, como quien dice, y pueda ocurrir alguna desgracia. Piensan que es lícito correr el riesgo, digamos, por lo bueno que podría ocurrir. Pero primero se prueba con animales esas cosas, yo creo, ¿no? Primero con animales y con genes, con más que nada química en un principio. Pero obviamente se tiene que llevar a la práctica. Es que se supone que si se comprueba que el nivel de riesgo es bajo, bueno, habrá que arriesgarse, todo tiene un riesgo, pero si el nivel de riesgo es alto, bueno, no, pues obviamente no. Pero si luego de experimentar se logra erradicar el cáncer del planeta y sucediera lo que está sucediendo hoy en día en los países orientales, donde hay tanta gente que no se da cabida que nazcan nuevos niños, por ejemplo, que la familia tiene que planificarse por lo que el Estado manda, o sea, dicen que no pueden tener mayor cantidad de hijos. Si se logra erradicar el cáncer podría suceder una cosa similar en el planeta. ¿Qué opinan de eso? ¿Cómo similar? ¿De que la gente muriera un poco menos, justamente. Que la población aumentara. No tanto que la población aumentara, sino que no disminuyera. Racionalizar un poco los nacimientos. Las parejas tuvieran que planificar el número de hijos mediante la cantidad de población que hubiera en el planeta. ¿Y podría suceder eso? Claro, acá, pero sucede en otros países, pero acá no creo. No, pero si se logra experimentar a nivel mundial, por ejemplo, el hecho del cáncer, que es una de las enfermedades que más muertes provoca en el mundo, y se podría decir que mantiene más o menos el control en la cantidad de gente que hay. Entonces, si se lograra controlar mediante la genética, podría suceder de que el día de mañana tendría que racionalizar los nacimientos. Claro, o sea, como hay más gente vive, menos gente muere. Sí, bueno, eso, no sé, yo creo que toda la gente que nace cabe en un planeta en el fondo, o sea, yo soy de esa teoría. En todo caso, no sé que la ciencia cuando uno es cristiana, como que cuesta entenderlo mucho, en mucho sentido, porque
en muchos puntos se contradicen. ¿Te fijáis? Yo creo que por el lado cristiano jamás se aguantaría disminuir la población y hacer lo que tú decís que hacen en China y que hacen no sé dónde. O sea, por este yo lado... tampoco estoy de acuerdo con planificar la familia por una cuestión de... No, o sea, creo que no es lo lógico. Ahora, digamos, yo no encuentro bueno de esto, o sea, una cosa que me falta, digamos, de eso que ustedes decían para eliminar el cáncer, y bueno, si eso sería justificar y todo. El problema yo creo de todo este sistema y cosas que se empiezan usando para algo bueno y se terminan usando para algo malo. O sea, yo, por eso, a pesar de que fuera como para el cáncer, todo eso, si se quedara en eso, perfecto, salvaje, pero como es obvio que va a seguir y se va a utilizar para otras cosas y se van a crear personas para otras cosas que no van a ser buenas, yo por eso en el fondo como que no... Terminaríamos todos siendo robots. Claro, en el fondo terminaríamos siendo todos robots. ¿Y no creen ustedes que su postura un poco religiosa puede coartar un poco lo que es la investigación de la ciencia, el avance tecnológico? Yo no he nombrado, o sea, yo soy católica, o sea, trato de ser católica y todo, y no ningún caso, o sea, para mí es muy importante la cuestión católica, pero yo no he contestado nada con respecto a mi cuestión católica, o sea, porque yo creo que hay cosas que son de, además de por ser cristiana, por ser católica y todo, también cosas de valores que por mucho que uno no sea cristiana, las puede tener, ¿te fijáis? Y no es que sea una cuestión, o sea, yo encuentro salvaje que la ciencia avance y todo, pero cuando estáis fregando otras cosas, cuando estáis fregando a las personas, cuando estáis creando cosas que no son naturales, en el fondo, ¿para qué estáis? O sea, yo no, alterar la naturaleza, si tú querés, digamos, no es solamente una cuestión católica que a uno no le gusta, sino que es una cuestión de... Yo creo que gente no católica tampoco está y a lo mismo científico. O sea, hay científicos y se ha demostrado que paran de hacer sus experimentos porque se asustan de los logros, de lo que están logrando. Y dice, yo no puedo seguir porque si sigo, quizás ¿qué voy a hacer? ¿Te fijas? Quizás ¿qué voy a lograr hacer? Y paran. Y se ha dado en la historia. Pero tú sabes, por ejemplo, que en el fondo, según la religión, Dios hizo a la naturaleza para que el hombre la dominara, en cierto sentido. Pero no para que la modificara. No para que la modificara. O sea, ¿tú no estás de acuerdo en el sentido en que el hombre debe intervenir, por ejemplo, en lo que es la genética? En ningún sentido. A no ser que sea realmente una cosa que va a ser buena, ¿te fijáis? Pero hay intervenciones genéticas que sí son permitidas por la Iglesia. El Papa ha dicho muchas veces que ninguna intervención genética es permitida, inclusive ni siquiera la fecundación in vitro. Por el hecho de que... no. Pero ponte tuvo operaciones y... Eso sí, esas cosas sí. Claro, eso no es genética, en el fondo eso es... Claro, eso no es genética. Eso es medicina. Eso es medicina. Pero, bueno, yéndonos, digamos, un poco a lo concreto. El hecho de que el hombre esté experimentando, ya sea para conseguir, obviamente siempre parten con una iniciativa, digamos, bastante positiva, conseguir ciertos logros respecto del hombre, posiblemente en su favor o quizás alguno va en contra de él. ¿Opinan ustedes que se debe seguir haciendo esta experimentación o no debe seguir? Es que ese es el problema, se supone que los científicos tratan de hacer las cosas para dar el bien a los hombres en el fondo. Claro. Y mientras hagan el bien, perfecto. Pero ya cuando se pone todo lo que se utiliza, digamos, es para mal para los hombres, allá es cuando no estamos de acuerdo. ¿Fíjate? O sea, si es para bueno, perfecto. Pero el problema es que, y que investigue, o sea, salvaje, o sea, yo creo que... Pero es difícil de entender, porque ponte tú, si yo fuera una madre y no pudiera tener hijos, y por muy cristiana que sea, quizás lo pensaría, ¿sabes? Tienes que estar puesta en lo mismo que ponte tú que los anticonceptivos, ¿sabes? Yo no estoy casada, ¿sabes? Me voy a casar y todo, yo digo, anticonceptivos ningún motivo están permitidos en la iglesia, pero el día de mañana tengo 5 hijos seguidos, y no me resultan los métodos naturales, quizás los voy a utilizar, ¿sabes? Pero el problema es que cuando la ciencia avanza mucho, lo que dice ella es peligrosa para el hombre. Gracias, Gonzalo. En aspectos genéticos, biológicos, es decir, por ejemplo, la fecundación in vitro, el elegir el sexo de su hijo, o toda esa clase de cosas que tienen que ver con el hombre interviniendo en la biología. ¿Usted piensa que eso es positivo, negativo? ¿Debería seguirse experimentando, no? Bueno, de que se pueda seguir experimentando, sí, se puede seguir, pero no es normal. No es normal. No, o sea, usted dice que en la medida en que no vaya a favor de la naturaleza... Claro, porque la naturaleza, el ser lo creó Dios. La fundación del hombre fue creada por un ser superior al ser humano y por lo tanto el científico en este momento trata de hacer algo comparándose a Dios. Correcto. Transformar un ser nuevo en una incubadora, en algo que prácticamente no le corresponde. Entonces significa que va a salir
si no deforme en un principio físicamente, puede tener alguna malformación, repercusión, claro, después en el futuro, en las mismas generaciones que pueda tener aquel ser. En el caso, por ejemplo, de todas las investigaciones que están haciendo para mejorar enfermedades a partir de la genética, o sea, por ejemplo, eliminar el cáncer de los genes del hombre, o eliminar una serie de genes patógenos en el fondo que perjudican a muchos hombres o acortan su vida. ¿Usted opina que eso es positivo o es negativo? El eliminar las enfermedades. Algunas tienen alguna repercusión genética, otras no son genéticas, por lo tanto no se puede eliminar. Pero eliminar lo que se pudiera eliminar en cuanto a enfermedades, sí se puede hacer, o sea, es positivo porque el ser humano, en el principio de la creación, el ser humano no padecía enfermedades. Correcto. Las enfermedades las creó el hombre. Correcto. Entonces, al crearlas el hombre tiene que impedir que se sigan avanzando. Ahora, esta experimentación, aunque sea, digamos, con un fin positivo, muchas veces puede traer repercusiones negativas. Por lo tanto, si usted tuviera que hacer una valoración y dijera, ¿se sigue o no se sigue experimentando al respecto? ¿Usted qué diría? ¿Se sigue o no? Bueno, yo pienso que si... El asunto es que si uno tiene que donar un riñón, por decir una cosa, a una persona, si va a perjudicar la persona al donante, es preferible que esa persona siga con el riñón malo y el donante no se perjudique, o sea, porque se quedarían dos perjudicados. Correcto. Entonces, en cualquier tipo de intervención en esa forma, de que se trata de eliminar una enfermedad pero creándole otra a otra persona, es mejor no hacer bien si va a causar un mal a otra persona. Y si eso no se puede, digamos, no llega, digamos, hasta el conocimiento del hombre, uno no puede saber si va a causar mal o bien, simplemente sabe que va a eliminar una enfermedad. Y hasta ahí no va a llegar a su conocimiento. ¿Usted qué haría? No inventaríamos. Trataría de no investigar algo que no estoy seguro de lo que va a suceder. O sea, usted lo haría solamente con el mínimo de riesgo. Claro, con el mínimo de riesgo y lo haría siempre que estuviese seguro del resultado. Correcto, muchas gracias. ¿Por qué? Muy amable. Está completamente lleno de valores morales y a partir de estos valores morales surge lo que es la ética. Y la ética obviamente se aplicaba a muchos campos, específicamente la biología. En este aspecto vamos a hacer una entrevista y todo lo que es un trabajo para investigar sobre lo que es la intervención del hombre y su repercusión ética moralmente positiva o negativa sobre lo que esto puede producir. Por nuestro trabajo han salido muchas dudas. Por ejemplo, ¿qué es bioética? ¿A qué nivel llegaremos con la experimentación en los genes humanos? ¿Sirve la bioética para el hombre? ¿Ha logrado beneficios? ¿Las experimentaciones positivas, negativas? Son todas grandes interrogantes. ¿Es bueno experimentar con el hombre? ¿Hacia dónde va el hombre? Quiera. Todas estas interrogantes se van a solucionar ahora. ¿Serán solucionadas? Ahora. Todas estas interrogantes serán solucionadas ahora. Las interrogantes serán solucionadas ahora.